Hola, muy buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por la compañía una vez más. Muchos temas para analizar aquí en Entre Líneas, como todas las semanas. Entre otras cosas, nos acompaña el secretario general del Partido Socialista. Un partido que, dicen por allí, está señalando que el gobierno no tiene rumbo. Un partido cuyos dirigentes hace muy poquitas horas se reunió con el presidente de la República. ¿Qué se conversó, asado de por medio? Lo vamos a averiguar con Eduardo Fernández. Pero además la situación económica y sobre todo de política económica, política cambiaria, cómo se sigue desde el Banco Central, pero en particular cómo lo está viendo la oposición en la autoridad monetaria. Vamos a conversar con el economista Washington Ribeiro, que es el único representante que tiene la oposición justamente en el Banco Central del Uruguay. Además, tema de la salud, dentro de poco el ministro Daniel Olesker será convocado, mejor dicho, tendrá que ir al Parlamento Nacional a explicar, entre otras cosas, qué está pasando en ACE. Una serie de temas tocan hoy por hoy a la Administración de Servicios de Salud del Estado. Vamos a conversar con su vicepresidente, con Ángel Peñalosa. Pero por supuesto que hay mucho más contenidos para esta edición de Entre Líneas y es por eso que ya estamos saludando a nuestros colaboradores. Nicolás Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Entre otros asuntos, obviamente, que no podemos escapar a lo que sucedió en el día de hoy en el cilindro municipal, ese terrible incendio. Vamos a intentar desentrañar qué es lo que va a pasar en el futuro con ese punto emblemático de la capital del país. Lorelei Nicrosi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? A ver un título para hoy. Bueno, aunque senadores del Frente Amplio voten en contra de la eliminación de la ley de caducidad, difícilmente puedan ser juzgados sus conductas por el Frente Amplio debido a que el tribunal que se encarga de ello no está funcionando a pleno. Bien, y también tenemos información a propósito de las inspecciones que se desarrollan por parte del Ministerio de Trabajo en el interior del país, en particular en algunas zonas rurales de nuestro interior profundo. De eso también tenemos algún dato para compartir esta noche. Y el recuerdo, por cierto, del Sabalero, ¿no? Los uruguayos hoy nos despertamos con estas dos terribles informaciones. El incendio y el derrumbe parcial del cilindro y la muerte del Sabalero. Pero justamente de eso vamos a conversar más adelante. Ahora me detengo en otra información que tiene que ver con el Parlamento, porque claro, se habló mucho del presupuesto y se dejó a un lado la famosa comisión investigadora sobre qué pasó con la derogación del artículo 76 que terminó beneficiando a los hermanos Peirano y en particular la actuación que tuvo en este sentido el ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. En eso ha estado también trabajando Nicolás Núñez. Nico. Así es, Alfredo, porque no solamente en la prensa, vamos a decir, de alguna manera se dejó de un lado el trabajo de esta comisión investigadora, sino que inclusive nos decían que en el propio Parlamento las actuaciones vienen siendo mucho más esporádicas porque ya se está sobre el final de la investigación y además porque, por ejemplo, en la reunión que estaba previsto realizarse el pasado día martes duró solamente unos 30 minutos porque ya estaba ingresando el mensaje presupuestal. La fecha límite que hay para la entrega de las conclusiones por parte de esta comisión es el próximo 4 de noviembre. A partir de allí, lo que se hace es convocar al plenario del Senado para analizar todos los integrantes de dicha Cámara lo que son las conclusiones a las que se arribó y los distintos informes, y allí puede haber un pronunciamiento de la Cámara de Senadores en su conjunto. Sí, días entonces de intensas reuniones y de definiciones por parte de los sectores políticos, ¿no? Así es. Por ejemplo, en el día de hoy se realizó una reunión entre integrantes de la Comisión del Partido Colorado y del Partido Nacional. Están trabajando, buscando aunar criterios para presentar un informe en común, un informe que sería presentado obviamente que en minoría. Y nos decían que mañana viernes habrá una importante reunión entre algunos abogados que están trabajando sobre este asunto en el Frente Amplio, entre integrantes de la comisión y el vicepresidente de la República, Danilo Astori, para ir delineando ya lo que será el informe presentado por la mayoría, es decir, por el Frente Amplio. A estos encuentros que se están desarrollando en este final de la semana se van a suceder otras reuniones en el comienzo de la próxima semana y ya sobre finales de mes seguramente estaremos conociendo por lo menos los contenidos de esos informes que de alguna manera podríamos ir adelantando, ¿no? Y sobre lo que se ha podido, digamos, avanzar, ¿hay méritos como para encontrar responsabilidades en el caso de Gonzalo Fernández, ¿no? Bueno, lo que hay coincidencia prácticamente unánime de todo el sistema político es que no hay responsabilidad del Parlamento en sí. Que no hubo una actitud negligente de los parlamentarios en torno a la derogación de este famoso artículo 76 de la ley concursal. Con relación al informe del Frente Amplio, lo que se dice es que hay una responsabilidad compartida e igualitaria entre Gonzalo Fernández y Sergio Abreu.
descartan todo tipo de intencionalidad y dicen que hay de alguna manera, bueno, que los mismos errores en los que puede haber incurrido Fernández son los que incurrió Abreu. Y por parte del Partido Nacional y del Partido Colorado también van a hacer hincapié en este tema de que en el Parlamento no hubo negligencia. Sí va a haber una propuesta acerca de que todas las leyes empiecen a pasar por comisión, algo que no sucedió en este caso. Y bueno, sí nos decían que en el informe tanto de blancos como de colorados se procurará dejar constancia de los olvidos que tuvo Gonzalo Fernández en sus distintas comparecencias, algo que ellos no quieren dejar pasar por alto. Bien, gracias Nico. Y vamos a ver, ya que lo tenemos aquí, arrancamos, me has dado un centro bárbaro, ¿no? Vamos a recibir con mucho gusto al secretario general del Partido Socialista del Uruguay, Eduardo Fernández. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, todo muy bien. ¿Considera que en el caso de Gonzalo Fernández tal vez los mayores ataques vinieron desde la propia interna del Frente, Fernández? No. Han venido desde algunos órganos de prensa, como es de conocimiento público, y luego se ha generado, ¿verdad?, una cierta, bueno, la gente ha estado, ¿qué ha pasado aquí? Por eso es tan necesario culminar rápidamente el trabajo de ambas comisiones, tanto la del Senado, como ustedes adelantaban, como también la del propio Frente Amplio, que también ya está al culminar en las próximas horas. ¿Por qué? Porque, bueno, todo esto genera inmediatamente, dice, bueno, ¿qué es lo que pasó en realidad? Porque fundamentalmente, veamos que lo que aparece primero como la noticia es la noticia del Tribunal de Apelaciones que clausura las actuaciones, ¿está? De acuerdo a lo que entendió este tribunal. E inmediatamente aparece aquello de los peiranos y los peiranos saliendo de la cárcel. Entonces aparece como que en ese momento estaban quedando libres los peiranos cuando hacía ya varios años que estaban afuera y que estaban libres aunque el proceso continuaba. Y por supuesto que ahora lo sustancial en esto es esperar que la Suprema Corte de Justicia estudie el recurso de casación planteado por la fiscal y ver si en definitiva la Suprema Corte de Justicia da la razón al Tribunal de Apelaciones o da la razón a la fiscal y la jueza que no habían dado lugar al planteo de clausura. Porque digo, ahí está el fondo de todo, ¿verdad? El artículo 76, ¿había que derogarlo, sí o no? Bueno, se derogó, se entiende por todo el mundo que estaba bien derogado, pero resulta que después la justicia entendió en el caso que sí que quedan clausuradas las actuaciones cuando en realidad parecería que no deberían de quedar. Pero bueno, hay que esperar que la Suprema Corte se exprese al respecto. Otra discusión es los olvidos de Gonzalo Fernández. Hay quienes dicen, incluso de la propia interna del Frente, que no es planteable como excusa los olvidos. Por ejemplo, el haber olvidado que estaba asesorando a Domingo Ratti. Yo le quiero decir lo siguiente. Yo estoy integrando la comisión del Frente Amplio. Nosotros nos hemos planteado que no vamos a hacer declaraciones hasta que terminen y se terminen los informes. Cuando lleguemos a la conclusión de los informes de la propia comisión, ahí daremos opinión. ¿Por qué? Porque nos planteamos que no convenía que siguiéramos agregando con nuestras declaraciones más confusión al conjunto de la población. Vamos a esperar, cuando termine yo le voy a decir dónde pongo mis énfasis, ¿tá? Porque en realidad aquí el tema no son los olvidos, sino también las que pasan con las gauchadas, no habían gauchadas, resulta que arrancó todo con otras cosas que terminaron, bueno, en toda esta situación que al fin y al cabo yo creo que es importante por lo que es importante esperar tanto la clausura de las actuaciones de parte del Senado como la del propio Frente Amplio. Como secretario general del partido, compañeros suyos de su colectividad, ¿le pidieron que le sugiriera la renuncia a Gonzalo Fernández? No, nadie ha planteado nada, todo el mundo lo que ha planteado es que sigamos las actuaciones, que estemos informados y que precisamente sepamos que en todas estas cosas siempre que se generan estas situaciones tiene que haber, digamos, un proceso correcto, que no aparezca lo que apareció como un incendio, porque en principio todo el problema era esto. Vamos a ver qué pasa con todo este problema. Si en definitiva hubo alguien que se pudo olvidar de algo, y todo el mundo creo que nos hemos olvidado de algo en la vida, cuando hacemos muchas cosas, si se genera alguna situación particular que perjudique, ¿verdad?, a alguien. Vamos a verlo.
Sí, porque ¿qué pasa si todo lo que se actuó no llega a nada? ¿Verdad? El tribunal, la Suprema Corte no clausura las actuaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa allí? Entonces yo quiero que esperemos, que no haya un juicio público, sino que haya precisamente una investigación y lleguemos a las conclusiones que nosotros entendamos que hay que llegar y que después cada uno de los organismos en su lugar defina. ¿Tiraron por elevación contra Tabaré Vázquez con esto o no? Y puede ser que haya un tiro por elevación, porque se empieza a manejar si en el gobierno de Tabaré Vázquez se hicieron las cosas prolijamente o no, pero déjeme, yo me comprometo a venir cuando usted quiera, después de terminado las actuaciones en el Frente Amplio y en el Senado, porque yo me he comprometido y lo he pedido, además, en que nos comprometamos a no agregar más con respecto a este tema, hasta tanto no concluyamos con el trabajo. Está bien, le cambio de tema, Fernández. ¿El partido entiende que la reforma del Estado que viene impulsando la administración Mujica tiene en esta expresión del presupuesto un tímido desarrollo? ¿Es así? Lo hemos dicho. La declaración fue muy clara. Nosotros hemos dicho, estamos de acuerdo, hemos defendido todo el presupuesto, hemos trabajado muy fuertemente, primero en la Comisión de Hacienda del Senado y luego en el propio plenario, defendiendo el presupuesto. Este presupuesto profundiza sin duda los cambios iniciados en el gobierno anterior. Los profundiza, los marca el programa progresista del Frente, marca el cambio en el país, sin duda, va a fondo y de ahí que los partidos de la oposición se hayan opuesto permanentemente en todo. Ahora, con respecto a la reforma al Estado, sí entendemos que hay que profundizar más, hay que ir más a fondo. Decimos, el presupuesto trae algunas cosas que tocan por eso decimos tímidamente, no decimos que estamos en desacuerdo, decimos que apenas se toca, creemos que hay que ir mucho más a fondo. Y para ello, sin duda, hay que discutir con los trabajadores y trabajadoras del Estado. Claro que hay que discutir y hay que hacerlo públicamente, hay que poner los puntos arriba de la mesa, hay que plantear que es necesario cambiar el Estado. ¿Por quién? Porque si perjudica o no a los trabajadores, bueno, eso sí lo tenemos que estudiar, pero lo que tenemos que ver es qué es lo que beneficia al país, qué beneficia a la gente una reforma al Estado. ¿Es necesario que cambiemos este Estado que es muy lento, que es muy burocrático, que es muy pesado? Yo creo que sí, estamos todos de acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace que nos tranque? Al contrario, tenemos que aprovechar ahora que además el país está en posibilidades de hacerlo, porque además venimos muy bien desde todo punto de vista, entonces ¿cuándo se pueden hacer los cambios? Ahora, ¿pero los funcionarios son parte del problema o parte de la solución? Parte de la solución, sin duda. Son el problema en el sentido que hay que hacer que se rompa con la burocracia que hoy tiene el Estado. Pero hay que discutir con los trabajadores van a permitir sin duda la solución. Si lo hacemos públicamente, si lo abrimos, la discusión tiene que ser pública. ¿Sabe por qué? Sí. Porque el Estado es de todos nosotros, de todo el país. Y todos tenemos derecho a escuchar y ver qué cada uno plantea. Y está bien que los trabajadores participen, pero también quizás haya otros sectores que tengan posibilidades de opinar. Sin duda los técnicos de las universidades, los profesionales tengan cómo opinar, a ver, donde tengan que ver los escribanos, cómo no van a opinar desde afuera, se ponen del otro lado del mostrador, decir, mire, yo creo que aquí los cambios tienen que ir por acá, para que sea un Estado eficiente.